Bienvenidos a nuestro tema del día. El caso de Grecia pone de manifiesto qué pasa cuando un país vive muy por encima de sus posibilidades. En la última década, el Estado helleno se dedicó a gastar descontroladamente, contrayendo una gigantesca deuda. Ahora a los griegos les toca ajustarse el cinturón, tanto que las radicales medidas de ahorro amenazan con paralizar a la economía. Algunos países europeos, entre ellos Alemania, se han comprometido a frenar su gasto. Pero el ahorro no es una receta del gusto de todos. Prácticamente todos los países gastan más de lo que recaudan. La deuda de Alemania es un ejemplo, pues ya alcanzó los 2 billones de euros. Algunos piensan que frenar la deuda evitaría algo aún peor. Otros piensan que no es la decisión correcta. Un país puede vivir por encima de sus posibilidades por poco tiempo si invierte e implica a las generaciones venideras en la inversión. Aún no es una catástrofe, pero no se puede continuar así. En algún momento tiene que ponerse fin a la deuda. Los países siempre pueden recurrir a su base de imposición, pero existe siempre un riesgo de que se pueda llegar a una situación límite. Por eso, frenar la deuda es una buena señal para los mercados de capitales, conforme no se quiere llevar la deuda hasta el límite. ¿Podría un freno de deuda salvar a Grecia? Esa es la cuestión. Otros países europeos lo han aplicado. Por suerte, dicen ahora sus defensores. El caso de Grecia habría demostrado que cuando un país no controla su deuda, puede arrastrar al mundo entero a una crisis económica. Esta tesis me parece exagerada porque realmente uno puede endeudarse todavía más al aplicar un freno de la deuda, si ocurren ciertos acontecimientos que pueden hacer descarrilar la economía. Pensemos en la crisis bancaria, pensemos en la unificación alemana, donde el nivel de la deuda subió de golpe. No pienso que el freno de la deuda sea la solución para Grecia. Por otro lado, el caso de Grecia muestra los peligros que corre un país cuando se sobreendeuda. Así que al mismo país afectado, en este caso Grecia, le interesa de cara al futuro contar con una política económica más sólida que la que se llevó a cabo anteriormente. Una política económica sólida. Cientos de miles de personas se han visto afectadas por los recortes. En España y en Portugal salen a las calles para protestar contra las medidas de ahorro y reciben el apoyo de algunos expertos en economía. Según ellos, si los países gastaran más ahora, entonces podrían volver a equilibrar sus deudas mediante ingresos fiscales más altos. Estaría bien si este fuera el caso, pero por desgracia no lo es. Se estima que posiblemente la mitad de los gastos adicionales puedan devolverse a través de impuestos más elevados, pero se trata de una apreciación optimista. No existe ninguna financiación interna íntegra de programas de gastos estatales. Por desgracia, el mundo no funciona de esta forma. El freno de la deuda limita la flexibilidad de la acción estatal. Esto significa que en tiempos económicos difíciles, el Estado no puede contrarrestar efectos negativos o hacerlo de forma insuficiente, y esto lleva, a fin de cuentas, a un rendimiento económico peor que sin freno de la deuda, y con ello a menores ingresos fiscales. ¿Sería realmente mejor seguir acumulando deudas con la esperanza de que el motor de la coyuntura económica suba de revoluciones? Alemania sola acumula más de 2 billones de euros de deuda. Un buen momento para plantearse empezar a ahorrar. Aunque hubo un tiempo en el que todos los ahorros no sirvieron para nada. Tras la gran crisis de 1929, muchos países frenaron el gasto y eso paralizó por completo la economía. Depende del momento. Ahorrar en malos tiempos económicos no es el buen camino porque la crisis se agrava y la economía puede desestabilizarse. Lo que hay que hacer es ahorrar en buenos tiempos. En ese momento se debe recortar la deuda y de esta forma sanear el presupuesto. Esto funcionó en muy pocos casos en el pasado. En Alemania, de hecho, jamás funcionó. El concepto de los presupuestos adaptados a la coyuntura es verosímil en el plan teórico, pero llevado a la práctica siempre choca con grandes problemas.
Así que la política económica correcta parece ser algo propio del momento adecuado. Pero a menudo los intereses políticos impiden que se actúe a tiempo en ese momento. Como les decíamos, los líderes del G20 iniciaron hoy en Cannes la sexta cumbre de su historia. El encuentro se produce en medio de la crisis de deuda en la Unión Europea, sobre la que pende el fantasma de la recesión. Los líderes europeos deberán convencer a los socios internacionales de que la zona del euro permanecerá estable. Y ello pese a la crisis en Grecia, Italia y Portugal. Pero Europa no es la única en sufrir una crisis de deuda. Miremos hacia Estados Unidos. Harrisburg, en el estado de Pensilvania. Símbolos de bienestar y riqueza pertenecientes al pasado. Entre tanto, el Consejo Municipal ha anunciado la quiebra. Tenemos un endeudamiento per cápita 3 veces mayor que las demás ciudades del estado de Pensilvania. Lo que menos necesitamos son más deudas. El déficit ya sobrepasa los 300 millones de euros. Una deuda que los 50.000 habitantes de la ciudad seguramente no podrán pagar en décadas. Durante largo tiempo, Harrisburg vivió por encima de sus posibilidades. Declarar la insolvencia fue necesario. Nos permite reorganizarnos de nuevo y manejar la deuda de manera que tengamos un futuro. Las razones de la quiebra obedecen a años de endeudamiento y a inversiones fallidas, como por ejemplo este inmenso incinerador de basura. Pero todo ello no sería motivo suficiente para anunciar la suspensión de pagos, opina la alcaldesa. No estamos de acuerdo con este procedimiento. Lo que hace el Consejo Municipal es ilegal. Las altas deudas repercuten sobre la vida ciudadana. La policía y los bomberos reducen personal constantemente. Y nadie quiere vincular su futuro personal a una ciudad que se declara en bancarrota. Teníamos un colaborador veterano con 21 años de servicio que se retiró nada más al conocer la declaración de insolvencia. Eso es una vergüenza. Para reducir la deuda, Harrisburg podría verse obligada a vender justo aquello que da dinero a largo plazo, los aparcamientos en el centro de la ciudad. Que el municipio está con el agua al cuello financieramente es algo que ya ha llegado a oídos de la economía privada, y eso no atrae precisamente a potenciales inversores. La palabra bancarrota genera mala imagen. Intentamos demostrar que somos una región fuerte, un buen sitio para hacer negocios. Una solución para la deuda podría venir de las arcas públicas del estado de Pensilvania. Pero sea como fuere, de momento en Harrisburg se administra la carencia. La crisis de deuda en Europa y en particular Grecia centraron hoy la cumbre del G20 en Cannes. La gravedad del problema lo requería así, pero desgraciadamente eclipsó otros temas acuciantes de la cumbre, como las políticas para el desarrollo económico y social. Los países de fuera de la zona euro han acudido a Cannes con ganas de hablar sobre la ayuda al desarrollo, la liberalización del comercio internacional o la reformulación del sistema monetario internacional. Veremos si mañana hay avances en estos terrenos. Yo me despido ya de ustedes. Gracias por su atención. Hasta pronto.